Sansón era el hombre más fuerte de la Biblia. Dios le dio una fuerza sobrenatural, capaz de derrotar ejércitos enteros con sus propias manos. Pero Sansón no podía vencer su amor por Dalila. Ella fue enviada por los enemigos de Israel para descubrir el secreto de su fuerza. Día tras día lo presionó. Sansón cayó en la trampa y le confesó la verdad. Su fuerza estaba en su cabello. Su cabello era símbolo de su pacto con Dios. Mientras Sansón dormía, Dalila mandó a cortar su cabello. Los enemigos entraron para capturarlo. Sansón perdió su fuerza. Fue encadenado y humillado. Pero al final, arrepentido, clamó a Dios. Una vez más, Dios le devolvió la fuerza para destruir el templo. Esta historia demuestra que una mala decisión puede derrumbarte, pero Dios todavía puede levantarte otra vez. Cada amanecer es un nuevo comienzo, una oportunidad para creer. Deja que la luz te guíe hacia la paz y la esperanza. Hoy, lunes, comienza una nueva oportunidad, un nuevo amanecer y una nueva batalla que Dios te ayudará a vencer. Padre amado, en este inicio de semana, ponemos nuestras vidas en tus manos. Danos fuerza para seguir adelante cuando el cansancio ha de tomarnos. Llena nuestro corazón de paz, nuestra mente de sabiduría y nuestro espíritu de valentía para enfrentar cada desafío. Señor, abre puertas de bendición, prosperidad y salud para cada persona que escucha esta oración. Que este lunes no sea un día de preocupación, sino un día de esperanza y nuevas oportunidades. Levanta al que está triste, fortalece al que está cansado y guía a quien siente que perdió el camino. Hoy declaramos que esta semana estará llena de victoria, porque contigo todo es posible. Si esta oración tocó tu corazón, suscríbete y sigue esta página para recibir una palabra de fe cada día. Comparte esta oración con alguien que necesite escuchar que Dios todavía tiene planes grandes para su vida. Amén. Hoy, lunes, comienza una nueva oportunidad, un nuevo amanecer y una nueva batalla que Dios te ayudará a vencer. Padre amado, en este inicio de semana, ponemos nuestras vidas en tus manos. Danos fuerza para seguir adelante cuando el cansancio ha de tomarnos. Llena nuestro corazón de paz, nuestra mente de sabiduría y nuestro espíritu de valentía para enfrentar cada desafío. Señor, abre puertas de bendición, prosperidad y salud para cada persona que escucha esta oración. Que este lunes no sea un día de preocupación, sino un día de esperanza y nuevas oportunidades. Levanta al que está triste, fortalece al que está cansado y guía a quien siente que perdió el camino. Hoy declaramos que esta semana estará llena de victoria, porque contigo todo es posible. Si esta oración tocó tu corazón, suscríbete y sigue esta página para recibir una palabra de fe cada día. Comparte esta oración con alguien que necesite escuchar que Dios todavía tiene planes grandes para su vida. Amén. Buenos días. Dios te regaló un nuevo amanecer. Esto significa que todavía hay propósito para tu vida. Hoy quiero hacer esta oración contigo. Padre amado, gracias por despertarnos una vez más. Gracias por el aire que respiramos, por la fuerza para seguir adelante y por tu amor que nunca nos abandona. Señor, en este nuevo día te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros sueños y nuestras batallas. Abre puertas de bendición. Trae paz al corazón de quien escucha esta oración y fortalece la fe de aquellos que están pasando momentos difíciles. Que ninguna tristeza, ansiedad
sea más grande que tu poder. Dios levanta al cansado, sana al herido y guía nuestros pasos por el camino correcto. Hoy declaramos que este será un día de victoria, de esperanza y de nuevas oportunidades. Y si esta oración tocó tu corazón, te invito a seguir esta página y suscribirte para que juntos podamos llevar la palabra de Dios y mensajes de fe a muchas más personas. Comparte esta oración con alguien que necesite escuchar que Dios todavía tiene un propósito con su vida. Amén. José era un joven diferente. Mientras sus hermanos vivían con envidia y orgullo, él soñaba con un propósito grande que Dios había puesto en su vida. Su padre lo amaba tanto que le regaló una túnica especial, y eso hizo que el odio creciera aún más en el corazón de sus propios hermanos. Un día, José les contó los sueños que tenía, sueños donde Dios mostraba que algún día sería levantado en grandeza. Pero en vez de alegrarse, sus hermanos decidieron traicionarlo. Lo golpearon, le arrancaron su túnica y lo lanzaron a un pozo profundo, como si su vida no valiera nada. Después lo vendieron como esclavo por unas monedas. Mientras le mentían a su padre diciendo que había muerto, José perdió su hogar, su familia y su libertad, pero nunca perdió su fe, aunque fue esclavo y también encarcelado injustamente. Dios estaba con él en silencio, preparándolo para algo mayor. Años después, el mismo hombre que fue rechazado y traicionado, terminó convertido en gobernador de Egipto, salvando a miles de personas del hambre, incluyendo a los mismos hermanos que lo vendieron. Y cuando ellos temblaban de miedo frente a él, José les dijo una frase que marcó la historia: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó todo en bien, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, ninguna traición puede destruir tu destino. En un rincón olvidado de la Biblia existió un hombre del que y nadie habla. Su nombre era Jabes. Mientras otros eran recordados por guerras, milagros o reinos, Jabes apareció solo por un momento, escondido entre genealogías que muchos pasan por el pasado. Pero había algo diferente en él. Su madre lo llamó dolor, porque nació en medio del sufrimiento, y parecía que su destino ya estaba marcado desde el principio. Sin embargo, Jabes no aceptó vivir bajo la sombra de su pasado. Una noche, cansado de cargar con el rechazo y las heridas, levantó su voz al cielo y dijo: «Oh Dios, bendíceme y ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y me libres del mal». Y la Biblia dice algo impactante. Dios le concedió lo que pidió. Un hombre desconocido, sin fama, sin ejército y sin riquezas, logró tocar el corazón de Dios solo con una oración sincera. La mayoría nunca escuchó su historia, pero su vida demuestra que aunque el mundo no conozca tu nombre, Dios sí lo conoce. Tal vez hoy nadie crea en ti. Tal vez piensen que naciste para sufrir, pero Jabes demostró que una oración te cambiará un destino entero. Sigue la página para descubrir más historias ocultas de la Biblia que casi y nadie conoce. En un tiempo donde el mundo estaba lleno de maldad y violencia, existía un hombre del que casi nadie habla, pero que vivió algo que ningún otro hombre común experimentó. Enoc caminaba tan cerca de Dios, que un día simplemente desapareció. La Biblia no dice que fue un gran rey, ni un guerrero famoso, ni alguien poderoso ante los hombres, pero sí dice algo impresionante: caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Imagínate eso, un hombre viviendo en medio de una generación corrupta, donde todos hacían lo malo, pero él decidió mantenerse fiel a Dios aunque nadie más lo hiciera. Mientras el mundo se alejaba, Enoc se acercaba más a Dios en silencio, sin buscar fama ni reconocimiento. Y un día, sin morir como los demás, Dios lo llevó consigo. Muchos creen que Enoc conocía misterios espirituales, que nunca fueron revelados completamente, y otros piensan que su vida fue una señal, para demostrar que Dios honra a quienes le buscan de verdad. Hoy vivimos en una generación donde muchos prefieren seguir las tendencias antes que seguir a Dios, pero la historia de Enoc deja una pregunta poderosa: ¿estás caminando con el mundo o estás caminando con Dios? Porque quizá el milagro más grande no sea hacer cosas extraordinarias, sino permanecer fiel a Dios cuando nadie más quiere hacerlo. En medio de la rutina olvidamos agradecer las pequeñas cosas. Hoy, tómate un minuto, agradece. A veces pensamos que Dios nos abandonó solo porque las cosas no salen como queremos. Oyes y no pasa nada. Lloras y nadie parece entenderte. Sonríes por fuera, pero por dentro estás cansado. Y ahí es donde muchos se rinden. Pero escucha esto, los momentos más oscuros también son parte del plan de Dios.
José fue traicionado por sus hermanos, David pasó noches huyendo y ya perdió casi todo. Pero ninguno se soltó de la mano de Dios, porque la fe no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando decides seguir creyendo aún con el corazón roto. Tal vez hoy estás luchando en silencio, sintiéndote insuficiente o pensando que no vas a lograrlo. Pero Dios todavía escribe tu historia. No dejes que un mal momento te haga olvidar las promesas que Él tiene para tu vida. Lo que hoy te duele, mañana puede convertirse en tu testimonio. Levántate, vuelve a intentarlo, ora otra vez y sigue caminando, porque Dios no termina una historia a la mitad y contigo. Él aún no ha terminado. Hay personas que creen en Cristo, pero viven derrotadas, cansadas y vacías. ¿Sabes por qué? Porque la fe no se fortalece sola. La fe se alimenta todos los días. Cuando dejas de orar, de buscar a Dios y de leer la Biblia, poco a poco tu espíritu se debilita. Pero escucha esto, los problemas no llegaron para destruirte, llegaron para acercarte más a Cristo. Cada lágrima, cada batalla y cada noche difícil puede convertirse en una prueba que fortalezca tu fe. ¿Quieres una fe fuerte? Entonces habla con Dios aunque no tengas ganas. Ora incluso cuando sientas silencio. Sigue creyendo aunque no veas respuestas. Porque la verdadera fe no depende de emociones, depende de confianza. Pedro caminó sobre el agua mientras miró a Jesús, pero comenzó a hundirse cuando miró el miedo. Y así vivimos muchos hoy, mirando el problema más que a Cristo. Hoy Dios te dice, vuelve a mirarme a mí. No abandones tu fe por un momento difícil. El milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. Si tú quieres fortalecer tu fe en Cristo, escribe amén y sigue esta página para más mensajes que pueden cambiar tu vida. Ser cristiano no es tan fácil como muchos creen, porque mientras el mundo te dice, haz lo que quieras, Dios te pide que hagas lo correcto. Hay días donde tendrás que callar cuando quieres gritar, perdonar cuando te lastimaron y seguir creyendo, aunque todo vaya mal. Muchos se burlarán de tu fe, otros se alejarán de ti, pero ahí es donde nace el verdadero cristiano. No en los días fáciles, sino en las batallas silenciosas que nadie ve, porque ser cristiano no significa ser perfecto. Significa levantarte cada día y seguir buscando a Dios aun cuando estás cansado. Y créeme, el que permanece firme al final nunca lucha solo. Sigue esta página para más historias que fortalecerán tu fe. En un rincón olvidado de la Biblia, se menciona algo que pocos se atreven a explicar: el Valle de los Huesos Secos. El profeta Ezequiel tuvo una visión que no parece de este mundo. Fue llevado a un valle lleno de huesos humanos, pero no eran huesos cualquiera. Estaban completamente secos, como si llevaran siglos olvidados. Entonces, Dios le hizo una pregunta inquietante: ¿podrán estos huesos vivir? Ezequiel no respondió con certeza, porque lo que estaba viendo era imposible. Pero lo que ocurrió después rompe toda lógica. Dios le ordenó que hablara, sí, que le hablara a los huesos. Y cuando lo hizo, los huesos comenzaron a moverse. Uno a uno se juntaron, aparecieron tendones, carne, piel, hasta formar cuerpos completos, pero aún no vivían. Entonces vino lo más impactante: un soplo, un aliento invisible, y de repente, ese ejército de cuerpos sin vida abrió los ojos. Respiraron, se levantaron, miles de pie, en silencio. ¿Era solo una visión o un mensaje oculto sobre algo que aún no ha pasado? Algunos creen que esto habla de una resurrección futura. Otros dicen que es una advertencia, que lo que está muerto puede volver a levantarse, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué más significan esas visiones que nadie logra explicar completamente? Si esta historia te dejó pensando, sígueme, comparte y dale like, porque lo que aún no has escuchado es mucho más profundo. En las páginas menos exploradas de la Biblia existe un personaje del que casi nadie habla, un hombre que caminó con Dios, pero desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Enoc. La historia dice que Enoc no murió como los demás, no hubo tumba, no hubo despedida, simplemente desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué vio Enoc? ¿Qué le reveló Dios para que no pudiera quedarse en la tierra? Algunos textos antiguos dicen que fue llevado a los cielos y que presenció secretos que ningún ser humano debía conocer. Secretos sobre ángeles caídos, juicios divinos y el verdadero destino de la humanidad. Pero aquí es donde todo se vuelve inquietante. Hay escritos que aseguran que Enoc regresará en los últimos tiempos, que su historia no terminó, solo fue pausada. ¿Por qué este relato casi no se predica? ¿Qué más está oculto entre líneas que nadie te está contando? Si este tipo de misterios te deja pensando, sígueme ahora mismo, dale like y comparte este video, porque lo que viene después es aún más impactante. Todo iba bien, o eso creía él. Marcos confiaba en Laura. 5 años juntos, planes de boda, fotos felices, la pareja perfecta. Hasta que una noche el celular de Laura vibró.
Te extraño. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Marcos no quería mirar, pero miró. El corazón le cayó al suelo. Al día siguiente no gritó, no reclamó. Solo preguntó, ¿eres feliz? Laura dudó, y ese silencio lo dijo todo. No quería lastimarte, respondió ella. Solo dejé de sentir lo mismo. Plot twist. No fue una aventura de una noche. Llevaban meses. Marcos entendió algo en ese momento. El amor no se rompe cuando alguien engaña. Se rompe cuando alguien deja de elegirte. Días después, él se fue sin hacer ruido, sin drama, sin venganza. Y aquí viene lo importante. No perdió a Laura. Se salvó de quedarse donde ya no lo amaban. A Cristo en sus acciones. Imagina abrir el vídeo con una pregunta poderosa. ¿Cómo se ve realmente un cristiano que agrada a Dios? Y responder, no es solo alguien que va a la iglesia los domingos, sino alguien que ama cuando otros odian, perdona cuando es sedo, busca ser útil, no busca aplausos, busca obedecer. Cuando otros responden con orgullo tormentas, esperanza en medio de sus luchas y se luce en tu casa antes de querer cambiar el mundo. Porque el cristiano que transforma naciones primero dejó. Si dices que eres cristiano, pero haces esto, estás viviendo en contradicción. No se trata de religión, se trata de coherencia. Un cristiano sí puede amar, incluso cuando le fallan. Perdonar aunque duela, decir la verdad aunque incomode, buscar a Dios con disciplina. Orar, leer la Biblia y vivir con propósito. Pero un cristiano no puede vivir en pecado constante sin arrepentirse. Hablar con odio, chisme o doble cara. Decir creo en Dios y vivir como si no existiera. Seguir la corriente del mundo cuando va contra su fe, ni justificar lo malo diciendo Dios entiende todo. Dios no busca perfección, busca transformación, no es caer. Es quedarte en el suelo sin querer cambiar. Si este mensaje te confrontó, es porque algo dentro de ti quiere despertar. Sígueme ahora para más contenido que fortalezca tu fe y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Los pequeños actos diarios de devoción se convierten en un río de fortaleza. Daniel, un hombre de paz, no por fama o riqueza, sino por su profunda fe. Desde joven, siguió a Cristo con acciones visibles. Cada mañana, oraba sinceramente, buscando dirección. En su trabajo, brillaba. Cuando otros se quejaban, él agradecía. En conflictos, buscaba reconciliación. Si alguien caía, extendía su mano. Su respuesta a no soy perfecto, pero sigo a un Dios perfecto que me enseña cada día. Daniel, un hombre de paz, no por fama o riqueza, sino por su profunda fe. Desde joven, siguió a Cristo con acciones visibles. Cada mañana, oraba sinceramente, buscando dirección. En su trabajo, brillaba. Cuando otros se quejaban, él agradecía. En conflictos, buscaba reconciliación. Si alguien caía, extendía su mano. Su respuesta a no soy perfecto, pero sigo a un Dios perfecto que me enseña cada día. Ser cristiano no es solo ir a la iglesia o decir creo en Dios. Es una forma de vivir cada día. Es seguir a Jesucristo, confiar en Él incluso cuando no entiendes todo, y permitir que transforme tu corazón desde adentro. Ser cristiano es aprender a amar cuando es difícil, perdonar cuando duele y hacer el bien aunque nadie esté mirando. No se trata de ser perfecto, sino de levantarte cada vez que fallas y seguir adelante con fe. Es tener una relación real con Dios, hablar con Él, buscarlo y dejar que guíe tus pasos. Al final, ser cristiano es reflejar a Jesús con tu vida, más con tus acciones que con tus palabras. La historia de la Biblia es un tapiz mucho más rico de lo que a menudo imaginamos. Tras el redescubrimiento de manuscritos como los de Nag Hammadi, hemos podido asomarnos a un universo de textos. Estos textos, aunque excluidos del canon oficial, fueron vitales para muchas comunidades cristianas primitivas. Evangelios como el de Tomás nos presentan a un Jesús que enseña a través de dichos enigmáticos. Invita a la introspección y al autoconocimiento, muy diferente a la narrativa sinóptica. El Evangelio de María Magdalena destaca el papel central de María como discípula privilegiada, revelando una visión más inclusiva y mística de la fe, donde la mujer tenía un rol de liderazgo espiritual. Estos escritos gnósticos, a menudo rechazados por la Iglesia emergente, ofrecen perspectivas teológicas
alternativas. Nos muestran la diversidad de interpretaciones y prácticas que coexistían en los primeros siglos. Lejos y Sergmeraus, curiosidades históricas. Estos textos perdidos nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la fe, la evolución de las doctrinas y la continua búsqueda humana de lo divino, recordándonos que el diálogo y la exploración de diferentes perspectivas son esenciales para una comprensión completa de nuestra herencia espiritual. En un pequeño pueblo vivía Ana, una joven que decidió seguir a Cristo no solo con palabras, sino con su vida. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se sentaba en silencio y hablaba con Dios. No eran oraciones perfectas, pero sí sinceras. Aprendió que ser cristiana no era aparentar santidad, sino caminar en humildad. Cuando alguien la ofendía, le costaba perdonar, pero recordaba cuánto había sido perdonada, y poco a poco su corazón cambiaba. En su trabajo, hacía las cosas con excelencia, no para que la vieran, sino como un acto de amor. Cuando veía a alguien necesitado, compartía lo poco que tenía, entendiendo que dar también es una forma de fe. Hubo días difíciles, donde dudó y se sintió débil, pero en vez de alejarse, se acercó más a Dios. Ana entendió que vivir como cristiana no es ser perfecta, sino depender de Dios cada día, amar incluso cuando duele, mantenerse firme en la verdad y reflejar luz en medio de la oscuridad. Y así, sin darse cuenta, su vida se convirtió en un testimonio vivo que inspiraba a otros a buscar ese mismo camino. Ser cristiano no es ir a la iglesia los domingos, es vivir diferente todos los días. No es decir creo en Dios, es demostrarlo con tu vida. Es orar cuando nadie te ve, es leer la Biblia aunque no tengas ganas. Es hacer lo correcto cuando es más fácil fallar. Ser cristiano es luchar contra tus propios errores, perdonar aunque duela, amar incluso a quien no lo merece. No es perfección, es constancia. No es religion, es relación con Dios. Y sí, habrá días difíciles, pero un verdadero cristiano no se rinde. Confía, porque sabe que su propósito no es este mundo, es algo eterno. Los pequeños actos diarios de devoción se convierten en un río de fortaleza. En una ciudad llena de prisa y ruido vivía Valeria, una joven que siempre había creído en Dios, pero cuya fe comenzó a tambalear cuando perdió aquello que más amaba. Sus sueños se desmoronaron. Las puertas se cerraron una tras otra, y las oraciones que antes fluían con facilidad se volvieron silencios incómodos. Una tarde, caminando sin rumbo, entró en una iglesia casi por costumbre. Se sentó al fondo y susurró con cansancio: «Señor, si aún estás aquí, dame una señal». Pero no hubo voz, no hubo respuesta inmediata, solo un profundo silencio, que con el paso de los minutos empezó a sentirse diferente, como un abrazo invisible que no podía explicar. Ese día, entendió que la fe no siempre grita, a veces susurra en lo más profundo del alma. Y decidió no rendirse, sino seguir confiando aún sin ver, empezando a notar pequeños cambios. Una oportunidad inesperada, una palabra de aliento en el momento justo, una fuerza nueva para levantarse cada mañana, hasta que con el tiempo su vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. No el que ella había planeado, sino uno mejor del que jamás imaginó. Comprendiendo que Dios nunca se había alejado, sino que la estaba guiando incluso en el silencio. Porque en el cristianismo la fe no se trata de ver para creer, sino de creer para poder ver lo que Dios ya está obrando. En un pequeño pueblo olvidado por el ruido del mundo, vivía Daniel, un hombre que había perdido casi todo: su trabajo, su hogar y la salud de su madre. Cada día parecía más pesado que el anterior, y la fe que alguna vez había sentido se había vuelto apenas un susurro en su interior. Una noche, cansado de luchar, entró a una iglesia vacía, no para pedir, sino para rendirse. Se sentó en silencio, mirando una cruz iluminada tenuemente, y por primera vez en mucho tiempo no dijo nada, solo lloró. En ese silencio, comprendió algo que nunca antes había entendido. La fe no era tener todas las respuestas ni ver milagros inmediatos, sino confiar incluso cuando todo parece perdido. Decidió levantarse al día siguiente con una sola intención: creer un poco más que ayer. No todo cambió de golpe, pero algo dentro de él, sí. Empezó a encontrar pequeñas puertas abiertas donde antes solo veía muros, personas que lo ayudaban sin razón aparente y una paz inexplicable en medio del caos. Con el tiempo,
Su madre mejoró. Él encontró un nuevo propósito ayudando a otros, y entendió que la fe no había llegado para quitarle sus pruebas, sino para sostenerlo a través de ellas. Porque en el cristianismo, la fe no es la ausencia de dificultades, sino la certeza de que nunca se camina solo. La historia de la Biblia es un tapiz mucho más rico de lo que a menudo imaginamos. Tras el redescubrimiento de manuscritos como los de Nage Hammadi, hemos podido asomarnos a un universo de textos. Estos textos, aunque excluidos del canon oficial, fueron vitales para muchas comunidades cristianas primitivas. Evangelios como el de Tomás nos presentan a un Jesús que enseña a través de dichos enigmáticos. Invita a la introspección y al autoconocimiento, muy diferente a la narrativa sinóptica. El Evangelio de María Magdalena destaca el papel central de María como discípula privilegiada, revelando una visión más inclusiva y mística de la fe, donde la mujer tenía un rol de liderazgo espiritual. Estos escritos gnósticos, a menudo rechazados por la Iglesia emergente, ofrecen perspectivas teológicas alternativas. Nos muestran la diversidad de interpretaciones y prácticas que coexistían en los primeros siglos. Lejos disser meraus, curiosidades históricas. Estos textos perdidos nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la fe, la evolución de las doctrinas y la continua búsqueda humana de lo divino, recordándonos que el diálogo y la exploración de diferentes perspectivas son esenciales para una comprensión completa de nuestra herencia espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado quién escribió la Biblia? ¿Fue realmente escrita por una sola persona o por muchas? ¿Y cómo un conjunto de textos antiguos terminó convirtiéndose en el libro más influyente de la historia? Hoy vamos a recorrer más de 1000 años de historia para entender cómo nació la Biblia, quiénes la escribieron y cómo llegó hasta nosotros. La Biblia no es un solo libro, es una colección de libros escritos en diferentes épocas por distintos autores y en varios idiomas. Se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento, que relata la historia del pueblo de Israel, sus leyes, profetas y tradiciones. El Nuevo Testamento cuenta la vida de Jesús y el surgimiento del cristianismo. En total, dependiendo de la tradición, contiene entre 66 y 73 libros. La historia comienza hace más de 3,000 años, en el antiguo Medio Oriente. Antes de escribirse, muchas historias se transmitían oralmente: relatos de creación, historias de patriarcas como Abraham, leyes y enseñanzas. Con el tiempo, estas historias se empezaron a escribir principalmente en hebreo. Uno de los textos más importantes es la Torá, tradicionalmente atribuida a Moisés, aunque los estudios modernos indican que probablemente fue escrita por varios autores a lo largo de siglos. Durante la historia de Israel, diferentes autores contribuyeron a la Biblia. Reyes y cronistas documentaban la historia del pueblo. Profetas como Isaías, ellos escribían mensajes espirituales, advertencias y enseñanzas. Y Jeremías, ellos escribían mensajes espirituales, advertencias y enseñanzas. Un momento clave fue el exilio en Babilonia siglo VI a. Durante este periodo, se recopilaron textos, se editaron historias, se consolidaron muchas escrituras. Siglos después aparece una figura central, Jesucristo. Sus enseñanzas no fueron escritas por él directamente. Sus seguidores documentaron su vida en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. También hay cartas escritas por líderes cristianos, especialmente Pablo de Tarso. Estas cartas ayudaban a guiar a las primeras comunidades cristianas. La Biblia no apareció completa de un día para otro. Durante siglos, líderes religiosos debatieron qué libros eran auténticos y cuáles debían incluirse. Este proceso se conoce como canonización. En el judaísmo, se consolidó el Antiguo Testamento. En el cristianismo, el Nuevo Testamento se definió alrededor del siglo IV. Originalmente, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Traducciones importantes: la Septuaginta griego y la Vulgata en latín por Jerónimo de Estridón. Con el tiempo, la Biblia se tradujo a cientos de idiomas, permitiendo su expansión global. La respuesta corta es: muchas personas, durante muchos siglos. Incluye líderes religiosos, profetas, historiadores, discípulos. Desde una perspectiva religiosa, se cree que fue inspirada por Dios. Desde una perspectiva histórica, es una obra colectiva construida a lo largo del tiempo. La Biblia no es solo un libro. Es una biblioteca antigua, llena de historia, fe, cultura y pensamiento humano. Su creación tomó más de 1,000 años, y su influencia continúa hasta hoy. Entender cómo se escribió nos ayuda no solo a conocer su origen, sino también a comprender por qué sigue siendo tan importante para millones de personas en todo el mundo. Si te interesan temas como historia, religión y misterios antiguos, suscríbete y deja tu comentario. ¿Crees que la Biblia es un texto divino, histórico o ambos? Desde hace siglos, la Biblia ha sido considerada una de las obras más influyentes de la historia, pero no siempre tuvo la forma que conocemos hoy. En los primeros siglos del cristianismo, existían numerosos textos que relataban enseñanzas, historias y visiones atribuidas a figuras cercanas a Jesús, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena
o el Evangelio de Judas, escritos que ofrecían perspectivas muy distintas sobre la espiritualidad, el papel de los discípulos y la naturaleza divina, una diversidad de pensamientos en los orígenes del cristianismo. Durante los primeros siglos, líderes de la Iglesia debatieron intensamente qué textos debían considerarse oficiales, un proceso que culminó en concilios como el de Nicea. La formación del canon fue más gradual de lo que muchos creen. Algunos textos fueron excluidos porque presentaban ideas consideradas peligrosas o contradictorias con la doctrina emergente, especialmente las corrientes del gnosticismo, que proponían un conocimiento secreto para alcanzar la salvación, algo que chocaba con la visión de una iglesia más estructurada y universal. La necesidad de unificar creencias. Otros escritos, como el libro de Enoc, fueron populares en ciertas comunidades, pero no se incluyeron en la mayoría de las versiones bíblicas. Factores políticos y sociales también influyeron, ya que el cristianismo pasaba de ser una religión perseguida a una institucionalizada. La necesidad de unificar creencias llevó a dejar fuera textos que podían generar divisiones, ya que algunos fueron redescubiertos siglos después, como en el hallazgo de Nag Hammadi, donde se encontraron manuscritos que revelan la diversidad de pensamientos en los orígenes del cristianismo. Lejos de ser simplemente prohibidos, estos textos nos muestran que la historia de la Biblia es también la historia de debates, interpretaciones y decisiones humanas, recordándonos que lo que hoy se considera sagrado fue en su momento parte de un proceso complejo, lleno de controversia, poder y búsqueda espiritual. En un mundo dominado por el miedo y la incertidumbre, el Evangelio de Juan nos cuenta la historia de cómo la luz llegó a la oscuridad a través de Jesucristo. Un hombre que no vino con ejércitos ni coronas, sino con palabras capaces de transformar corazones. Caminando entre los olvidados, llamó a hombres comunes a seguirlo, prometiéndoles algo más grande de lo que podían imaginar. Y mientras realizaba milagros que desafiaban toda lógica, convertir agua en vino, sanar enfermos, devolver esperanza, enseñaba que el amor, el perdón y la fe eran el verdadero camino hacia Dios. Pero su mensaje encendió temor en quienes tenían poder, provocando traición y persecución. Finalmente, su arresto en la noche. Frente al juicio y la muerte, mantuvo su verdad inquebrantable. Su reino no era de este mundo. Clavado en la cruz, todo pareció terminar en silencio y derrota. Pero en el momento más oscuro nació la mayor esperanza. La tumba no pudo contenerlo, y al tercer día, la vida venció a la muerte, apareciéndose de nuevo a sus discípulos con un mensaje de paz que cambiaría la historia para siempre, dejando claro que la luz jamás puede ser apagada por la oscuridad. Su historia no era solo el final de una vida, sino el comienzo de una fe que transformaría al mundo entero. Desde hace siglos, la Biblia ha sido considerada una de las obras más influyentes de la historia, pero no siempre tuvo la forma que conocemos hoy. En los primeros siglos del cristianismo, existían numerosos textos que relataban enseñanzas, historias y visiones atribuidas a figuras cercanas a Jesús, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas, escritos que ofrecían perspectivas muy distintas sobre la espiritualidad, el papel de los discípulos y la naturaleza divina, una diversidad de pensamientos en los orígenes del cristianismo. Durante los primeros siglos, líderes de la Iglesia debatieron intensamente qué textos debían considerarse oficiales, un proceso que culminó en concilios como el de Nicea. La formación del canon fue más gradual de lo que muchos creen. Algunos textos fueron excluidos porque presentaban ideas consideradas peligrosas o contradictorias con la doctrina emergente, especialmente las corrientes del gnosticismo, que proponían un conocimiento secreto para alcanzar la salvación, algo que chocaba con la visión de una iglesia más estructurada y universal. La necesidad de unificar creencias. Otros escritos, como el libro de Enoc, fueron populares en ciertas comunidades, pero no se incluyeron en la mayoría de las versiones bíblicas. Factores políticos y sociales también influyeron, ya que el cristianismo pasaba de ser una religión perseguida a una institucionalizada. La necesidad de unificar creencias llevó a dejar fuera textos que podían generar divisiones, ya que algunos fueron redescubiertos siglos después, como en el hallazgo de Nag Hammadi, donde se encontraron manuscritos que revelan la diversidad de pensamientos en los orígenes del cristianismo. Lejos de ser simplemente prohibidos, estos textos nos muestran que la historia de la Biblia es también la historia de debates, interpretaciones y decisiones humanas,
recordándonos que lo que hoy se considera sagrado fue en su momento parte de un proceso complejo, lleno de controversia, poder y búsqueda espiritual. La historia de la Biblia es un tapiz mucho más rico de lo que a menudo imaginamos. Tras el redescubrimiento de manuscritos como los de Nage Hammadi, hemos podido asomarnos a un universo de textos. Estos textos, aunque excluidos del canon oficial, fueron vitales para muchas comunidades cristianas primitivas. Evangelios como el de Tomás nos presentan a un Jesús que enseña a través de dichos enigmáticos. Invita a la introspección y al autoconocimiento, muy diferente a la narrativa sinóptica. El Evangelio de María Magdalena destaca el papel central de María como discípula privilegiada, revelando una visión más inclusiva y mística de la fe, donde la mujer tenía un rol de liderazgo espiritual. Estos escritos gnósticos, a menudo rechazados por la Iglesia emergente, ofrecen perspectivas teológicas alternativas. Nos muestran la diversidad de interpretaciones y prácticas que coexistían en los primeros siglos. Lejos de ser meraus, curiosidades históricas, estos textos perdidos nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la fe, la evolución de las doctrinas y la continua búsqueda humana de lo divino, recordándonos que el diálogo y la exploración de diferentes perspectivas son esenciales para una comprensión completa de nuestra herencia espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado quién escribió la Biblia? ¿Fue realmente escrita por una sola persona o por muchas? ¿Y cómo un conjunto de textos antiguos terminó convirtiéndose en el libro más influyente de la historia? Hoy vamos a recorrer más de 1000 años de historia para entender cómo nació la Biblia, quiénes la escribieron y cómo llegó hasta nosotros. La Biblia no es un solo libro, es una colección de libros escritos en diferentes épocas por distintos autores y en varios idiomas. Se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento, que relata la historia del pueblo de Israel, sus leyes, profetas y tradiciones. El Nuevo Testamento cuenta la vida de Jesús y el surgimiento del cristianismo. En total, dependiendo de la tradición, contiene entre 66 y 73 libros. La historia comienza hace más de 3,000 años, en el antiguo Medio Oriente. Antes de escribirse, muchas historias se transmitían oralmente: relatos de creación, historias de patriarcas como Abraham, leyes y enseñanzas. Con el tiempo, estas historias se empezaron a escribir principalmente en hebreo. Uno de los textos más importantes es la Torá, tradicionalmente atribuida a Moisés, aunque los estudios modernos indican que probablemente fue escrita por varios autores a lo largo de siglos. Durante la historia de Israel, diferentes autores contribuyeron a la Biblia. Reyes y cronistas documentaban la historia del pueblo. Profetas como Isaías, ellos escribían mensajes espirituales, advertencias y enseñanzas. Y Jeremías, ellos escribían mensajes espirituales, advertencias y enseñanzas. Un momento clave fue el exilio en Babilonia, siglo VI a. Durante este periodo, se recopilaron textos, se editaron historias, se consolidaron muchas escrituras. Siglos después aparece una figura central, Jesucristo. Sus enseñanzas no fueron escritas por él directamente. Sus seguidores documentaron su vida en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. También hay cartas escritas por líderes cristianos, especialmente Pablo de Tarso. Estas cartas ayudaban a guiar a las primeras comunidades cristianas. La Biblia no apareció completa de un día para otro. Durante siglos, líderes religiosos debatieron qué libros eran auténticos y cuáles debían incluirse. Este proceso se conoce como canonización. En el judaísmo se consolidó el Antiguo Testamento. En el cristianismo, el Nuevo Testamento se definió alrededor del siglo IV. Originalmente, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Traducciones importantes: la Septuaginta griego y la Vulgata en latín por Jerónimo de Estridón. Con el tiempo, la Biblia se tradujo a cientos de idiomas, permitiendo su expansión global. La respuesta corta es: muchas personas, durante muchos siglos. Incluye líderes religiosos, profetas, historiadores, discípulos. Desde una perspectiva religiosa, se cree que fue inspirada por Dios. Desde una perspectiva histórica, es una obra colectiva construida a lo largo del tiempo. La Biblia no es solo un libro. Es una biblioteca antigua, llena de historia, fe, cultura y pensamiento humano. Su creación tomó más de 1,000 años, y su influencia continúa hasta hoy. Entender cómo se escribió nos ayuda no solo a conocer su origen, sino también a comprender por qué sigue siendo tan importante para millones de personas en todo el mundo. Si te interesan temas como historia, religión y misterios antiguos, suscríbete y deja tu comentario. ¿Crees que la Biblia es un texto divino, histórico o ambos? ¿Alguna vez te has preguntado quién escribió la Biblia? ¿Fue realmente escrita por una sola persona o por muchas? ¿Y cómo un conjunto de textos antiguos terminó convirtiéndose en el libro más influyente de la historia? Hoy vamos a recorrer más de 1000 años de historia para entender cómo nació la Biblia, quiénes la escribieron y cómo llegó hasta nosotros. La Biblia no es un solo libro, es una colección de libros escritos en diferentes épocas por distintos autores y en varios idiomas. Se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento, que relata la historia del pueblo de Israel,
sus leyes, profetas y tradiciones. El Nuevo Testamento cuenta la vida de Jesús y el surgimiento del cristianismo. En total, dependiendo de la tradición, contiene entre 66 y 73 libros. La historia comienza hace más de 3,000 años, en el antiguo Medio Oriente. Antes de escribirse, muchas historias se transmitían oralmente, relatos de creación, historias de patriarcas como Abraham, leyes y enseñanzas. Con el tiempo, estas historias se empezaron a escribir principalmente en hebreo. Uno de los textos más importantes es la Torá, tradicionalmente atribuida a Moisés, aunque los estudios modernos indican que probablemente fue escrita por varios autores a lo largo de siglos. Durante la historia de Israel, diferentes autores contribuyeron a la Biblia. Reyes y cronistas documentaban la historia del pueblo. Profetas como Isaías, ellos escribían mensajes espirituales, advertencias y enseñanzas. Y Jeremías, ellos escribían mensajes espirituales, advertencias y enseñanzas. Un momento clave fue el exilio en Babilonia siglo VI a.C. Durante este periodo, se recopilaron textos, se editaron historias, se consolidaron muchas escrituras. Siglos después aparece una figura central, Jesucristo. Sus enseñanzas no fueron escritas por él directamente. Sus seguidores documentaron su vida en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. También hay cartas escritas por líderes cristianos, especialmente Pablo de Tarso. Estas cartas ayudaban a guiar a las primeras comunidades cristianas. La Biblia no apareció completa de un día para otro. Durante siglos, líderes religiosos debatieron qué libros eran auténticos y cuáles debían incluirse. Este proceso se conoce como canonización. En el judaísmo, se consolidó el Antiguo Testamento. En el cristianismo, el Nuevo Testamento se definió alrededor del siglo IV. Originalmente, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Traducciones importantes: la Septuaginta griego y la Vulgata en latín por Jerónimo de Estridón. Con el tiempo, la Biblia se tradujo a cientos de idiomas, permitiendo su expansión global. La respuesta corta es: muchas personas, durante muchos siglos. Incluye líderes religiosos, profetas, historiadores, discípulos. Desde una perspectiva religiosa, se cree que fue inspirada por Dios. Desde una perspectiva histórica, es una obra colectiva construida a lo largo del tiempo. La Biblia no es solo un libro. Es una biblioteca antigua, llena de historia, fe, cultura y pensamiento humano. Su creación tomó más de 1,000 años, y su influencia continúa hasta hoy. Entender cómo se escribió nos ayuda no solo a conocer su origen, sino también a comprender por qué sigue siendo tan importante para millones de personas en todo el mundo. Si te interesan temas como historia, religión y misterios antiguos, suscríbete y deja tu comentario. ¿Crees que la Biblia es un texto divino, histórico o ambos? Sofía está sentada en un parque al atardecer cuando Mateo llega con 2 cafés y se sienta a su lado. Ella le pregunta qué es el amor y cómo se sabe si alguien realmente te ama. Él responde con calma que el amor no siempre es intenso ni perfecto, sino constante, que se nota en los pequeños detalles, en quedarse cuando es difícil, en escuchar sin juzgar y en elegir a la otra persona todos los días. Sofía confiesa que alguien le dice te amo, pero la hace sentir confundida. Y Mateo le explica que el amor verdadero no se dice solo con palabras, se demuestra con acciones que dan paz y no incertidumbre. Ella lo mira, con un poco de esperanza, y le pregunta cómo sabe uno que ama de verdad, a lo que él responde que es cuando te importa la felicidad del otro tanto como la tuya, cuando no quieres cambiar a esa persona sino cuidarla, y cuando su presencia se siente como hogar. Sofía sonríe suavemente, como entendiendo algo por primera vez, y susurra que tal vez nunca había sentido un amor así, mientras el sol se esconde y ambos se quedan en silencio, dejando que la tranquilidad del momento responda lo que las palabras ya no necesitan explicar. Dime algo, si me amas, ¿por qué me traicionas? Prometes quedarte, pero ya piensas en irte. Dices, eres todo para mí. Pero me haces sentir como nada. Amar es lo que haces, no lo que dices. Si duele así, tal vez no es amor. ¿Tú qué opinas? Nunca revises los chats archivados de tu pareja. Yo lo hice, y ojalá no lo hubiera hecho. Pensé que estaba en la relación perfecta, mensajes de te amo, planes juntos, promesas de futuro. Todo parecía real, pero un día, por curiosidad, entré a los chats archivados, y ahí estaba, otro chat, otro nombre, con los mismos mensajes, palabra por palabra, enviados el mismo día que a mí. En ese momento entendí que no era especial, solo era una copia más en su juego, y lo que más duele no es la traición, es darte cuenta de que la persona que amabas nunca fue quien creías. ¿Tú revisarías los chats archivados?